Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das la preciosa oportunidad una vez más, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder escucharla y poder recibir en nuestros corazones esta preciosa semilla. Señor, te pedimos que el mensaje del día de hoy, Señor, pueda caer en tierra fértil, Padre, que pueda ser de bendición para todos aquellos hermanos míos que están escuchando tu preciosa palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hechos 22. Ya vamos, mis hermanos, en Hechos 22. Hoy vamos a prácticamente ver, analizar, estudiar todo este capítulo. Y el tema del día de hoy es un tema muy particular y dice este precioso tema: cuando el testimonio no es suficiente. Cuando el testimonio no es suficiente. Mi hermano, hay un mal común entre los cristianos que vamos a diferentes iglesias, y es que muchas veces nuestras familias no es cristianas. O sea, muchas veces dentro de nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres no son cristianos. Y nosotros queremos, mi hermano, es más, anhelamos que se conviertan al cristianismo y que entreguen su vida al Señor, así como nosotros pudimos por la voluntad de nuestro Señor hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Les compartimos del Señor, los invitamos una y otra vez a que vengan o que vayan a las iglesias y nos acompañen. Pero parece que no pasa nada, hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hace falta cambiar en mi vida para poder convencerlos? ¿Qué hace falta poder cambiar en mi vida para poder convencerlos? Y este tema yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Mire, en este capítulo 22 vemos un discurso hermoso de Pablo. Pablo lo que va a hacer es presentar su testimonio. Pablo está presentando en este momento su testimonio y va a tocar unos puntos interesantes que debemos considerar cada vez que podamos compartir el evangelio a las demás personas. Mi hermano, el día de hoy en Hechos 22 del 1 al 30 vamos a ver 5 puntos a considerar al momento de compartir de Cristo. Ok, vamos a comenzar a escudriñar la palabra del Señor. Pero vamos a empezar desde el versículo 37 para tomar un poquito de contexto. Versículo 37 del capítulo 21. Dice la palabra del Señor: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? No sé si recuerdas la clase pasada, en el capítulo 21, Pablo tiene ese anhelo de ir a compartirle a su gente de Cristo. Y todo está pasando en la lengua de ese momento. Estamos hablando de que tenían, como judíos, estaban hablando en arameo. Entonces todo lo que pasó dentro del templo, cuando ven a Pablo ahí y empiezan a acusarlo injustamente de haber metido un griego, todo esto está pasando en arameo, en este idioma. Y el tribuno, pues bueno, obviamente es un tribuno romano, es uno de los líderes de la fortaleza Antonia. Este hombre y todos los romanos pues están hablando prácticamente griego. Entonces es por eso que este versículo 37 dice que cuando a Pablo lo llevan después de ese primer intento de querer predicarle a su gente, y que Pablo sale golpeado, casi muerto de ahí, y si no es por el tribuno y por los soldados que lo rescatan, muy probablemente los judíos hubieran logrado su cometido. Entonces, en este punto, Pablo lo que está haciendo es hablarle al tribuno, pero le está hablando en su idioma, le está hablando en griego. Y cuando escucha el tribuno que le está hablando en griego, lo primero que hace es: caray, o sea, ¿sabes griego? Hace esta pregunta. Y entonces el tribuno empieza a querer identificar quién es Pablo y dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hermano, no sé si puedes notarlo, pero
Pablo es la segunda vez que está intentando por segunda vez hablarle a su gente. La primera vez no le fue muy bien, pero Pablo estuvo a punto de morir, lo golpearon, a Pablo lo odian prácticamente, no lo dejan hablar, lo están acusando de algo injusto, algo que no hizo, lo querían matar a golpes, mi hermano. Nuevamente, si no hubiera sido por el tribuno y los soldados, muy probablemente lo hubieran logrado. Pero aún así, a pesar de todo lo que esta gente hizo con Pablo en ese momento, en ese mismo momento, unos minutos, unos instantes antes, a pesar de todo lo que hizo, Pablo quiso volver a predicarles de Cristo. Quiere hablar, Pablo. Cualquiera diría, oye, si a la primera vez que yo le estoy predicando a alguien y no me pone atención o incluso me manda a golpear, ¿cómo voy a ir yo una segunda vez, no? O sea, ¿por qué voy a ir una segunda vez a predicarle? No se lo merece. Bueno, Pablo intenta nuevamente predicarle esta segunda vez y va a intentar una tercera vez. Mi hermano, dijimos que vamos a ver 5 puntos a considerar cuando compartimos de Cristo. Ese es el primer punto que debemos de considerar siempre que compartimos de Cristo, mi hermano. Debemos demostrar que nos interesan las personas a las cuales estamos compartiendo. Mira, Pablo lo que está demostrando es un interés con su gente. Pablo quiere, Pablo está interesado en que ellos conozcan de la palabra porque les interesa a la gente. Pablo no está juzgándolos en este momento, no está diciendo, Pablo, no, ya no les voy a hablar porque me golpearon y no me quieren recibir. No, al contrario, Pablo está interesado en ellos. Y es el primer punto que debemos de considerar cuando compartimos de Cristo. Debemos de hacer notar que a la gente que le estamos hablando del Señor realmente nos interesa y que por eso le estamos predicando del Señor. Ok, continuemos leyendo versículo 2. Entonces lo que hace Pablo es básicamente, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y el versículo 2 dice, y al oír que les hablaba ahora en lengua hebrea. Ok, dijimos que unos versículos atrás Pablo estaba discutiendo con los judíos en arameo. Después a los soldados romanos el tribuno les habla griego, pero ahora Pablo hace una señal. Y lo que dice en el versículo 1 lo dice en una lengua que es la lengua natal, por así decirlo, de los judíos, que es la lengua hebrea. Entonces dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, es decir, al momento de que ellos escucharon que Pablo estaba hablando en una lengua materna, por así decirlo, ellos pusieron más atención. Y ese es el segundo punto que debemos de considerar todos nosotros cuando compartimos de Cristo a los demás. Hermano, tal vez voy a sacarlo un poquito de contexto, pero lo que necesitamos hacer es hablarle en su lenguaje a aquella gente que le estemos hablando de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque mira, en esta vida nos va a tocar, mi hermano, compartirle a niños, nos va a tocar compartirle a jóvenes, nos va a tocar compartirle a adultos, a gente de la tercera edad. Robert, te va a tocar compartirle a hombres, a mujeres, te va a tocar compartir a personas de diferentes ideas, incluso de diferentes estatus sociales, incluso de gente con algunas discapacidades o con otros idiomas. Nos va a tocar compartirle de todo, pero para poder lograr nuestro cometido de poder hacer que el mensaje de Cristo llegue claro, necesitamos hablarles en su lenguaje. Así que, mi hermano, si queremos que escuchen, si queremos que pongan atención, necesitamos hablar el mismo lenguaje. No sé si te ha tocado, pero si tú tienes hijos, cuando tus hijos te hacen alguna pregunta de la palabra del Señor, alguna pregunta de la Biblia, yo creo que tú escoges las palabras para que tu niño las pueda entender. A eso es a lo que me refiero, que tenemos que adaptarnos al lenguaje de aquella persona a la cual le vamos a compartir de Cristo, hermano. Así que van 2 consideraciones, 2 puntos a considerar. Debemos de demostrar que nos interesan las personas a las que le estamos compartiendo, y número 2, debemos de hablar en su lenguaje. Y lo que vamos a ver aquí en esto, en el versículo 3, Pablo comienza con su testimonio. Y es muy padre, mi hermano, porque el testimonio de Pablo ya lo hemos visto 2 veces y lo vamos a ver una tercera vez, creo que en el capítulo 26. Y Pablo lo que está haciendo aquí es algo hermoso, así que vamos a poner atención. Mira, dice,
Pablo diciendo, yo de cierto soy judío. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a aquella gente judía que lo está golpeando, a aquella gente celosa de la ley, a aquella gente que piensa que Pablo está haciendo cosas incorrectas, a aquella gente que piensa que Pablo está equivocado, a aquella gente que piensa que Pablo está loco. Pablo le está diciendo a esta gente, le está diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. O sea, Pablo está diciendo, yo soy judío, no nací precisamente en Jerusalén, pero fui criado en Jerusalén. Y ¿sabes qué? Dice, fui instruido a los pies de Gamaliel. Y cuando dice esto, yo creo que muchos judíos que estuvieron ahí en contra de él y golpeándolo, se sacaron o se quedaron con el ojo cuadrado, así como que, órale, o sea, sí es judío, pero no cualquier judío. O sea, esta persona fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era una persona muy respetable en ese entonces. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy judío, no nací aquí en Jerusalén, pero soy criado o fui muy criado aquí en Jerusalén, tan así que fui instruido por Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo está diciendo, yo soy judío, yo no nací aquí en Jerusalén, fui discípulo de Gamaliel, pero ¿sabes qué? Dice, yo soy igual que todos ustedes. O sea, si les estoy tratando de compartir esta palabra y si les estoy diciendo que me interesan, es porque realmente, mi hermano, mis hermanos judíos, como lo dice en el versículo 1, varones y hermanos, realmente me interesa compartirles este mensaje. ¿Por qué? Porque yo era así como ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Y ese es el tercer punto a considerar cuando compartimos de Cristo. Tender un puente entre Pablo, la persona de Pablo, y la otra persona. Es decir, Pablo está siendo empático con ellos. A pesar de todo lo que le estaban haciendo a Pablo y lo que quisieron hacer a Pablo y que no querían escucharle, Pablo está siendo empático con ellos y le está diciendo, yo era igual que ustedes. Además, incluso peor, mira lo que dice el versículo 4. Dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Recordemos que así le decían a la iglesia de Cristo al inicio, el camino. Entonces decía, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui hasta Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Es más, Pablo está diciendo, yo soy igual que ustedes. Yo entiendo que me están golpeando, yo entiendo todo lo que me están haciendo, yo entiendo que me quieran matar, yo entiendo que me odien, porque yo era igual. Es más, era peor que ustedes, porque ustedes me pescaban aquí en Jerusalén, pero yo iba hasta las ciudades aledañas por ellos para traerlos y encarcelarlos. O sea, yo era mucho peor que ustedes. Así que este punto es muy interesante, mi hermano. Cuando compartas del Señor, cuando tú puedas compartirle a alguien de Cristo, debemos de considerar esto. Hay que tender un puente, hay que ser considerados con las otras personas, porque es muy fácil. Ahora ya después de ser cristianos y más a los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, es muy fácil burlarnos de la vida, burlarnos del pecado a los demás. Es muy fácil y decimos, ay, estos pecadores, no, se pasan, ¿cómo es posible que digan esas palabras en frente de mis hijos? Brother, y se te olvida muchas veces que tú estabas igual. O sea, estábamos igual que ellos. La única diferencia la ha hecho Cristo en nuestras vidas. Así que lo que está haciendo Pablo y lo que debemos hacer todos nosotros, mi hermano, es recordar de dónde nos sacó el Señor para que tú puedas entender las personas que aún no han recibido a Cristo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El tener presente nuestro pasado y de dónde nos rescató el Señor va a ayudar siempre, va a ayudar mucho a entender a aquellas personas que aún no conocen a Cristo, mi hermano. Así que Pablo lo que está haciendo es demostrar empatía y lo que sí podemos recomendar, mi hermano, es que no podemos estar predicando un evangelio de una manera muy despectiva, de una manera muy prepotente. Necesitamos ser considerados, mis hermanos. Mira lo que dice el versículo 6, porque Pablo lo que está haciendo es dar su testimonio, y Pablo está diciendo en esta parte del tender el puente, Pablo está haciendo y considerándose igual a ellos, o antes igual a ellos, pero prácticamente lo que Pablo está diciendo, bueno, ese es mi pasado, ¿no?
Y un testimonio sin el versículo 6 no tiene mucho que agregar, la verdad. Mira lo que dice este versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y es interesante, porque Pablo está diciendo: bueno, yo era como ustedes. ¿Cómo era como ustedes? Bueno, yo también era celoso de la ley. Yo también, lo que ustedes me estaban haciendo a mí, que me estaban golpeando, me querían matar, yo era lo que hacía, porque yo pensaba tres cosas, prácticamente está diciendo Pablo. Yo pensaba tres cosas. Uno, pensaba que Jesús estaba muerto, por eso los perseguía. Yo decía: están locos, o sea, ¿cómo están predicando un Jesús vivo si Jesús estaba muerto? Número dos, segunda cosa que pensaba, yo pensaba que Jesús estaba maldito, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que es colgado en un madero está maldito, y eso lo podemos ver en Gálatas 3:13. Y otra cosa que Pablo decía, dice: bueno, yo también los perseguía porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Yo era celoso de la ley, yo era celoso de Dios, y yo pensaba que perseguir a la iglesia de Cristo, que perseguir a los del camino era lo correcto. Pero cuando tengo este encuentro en Damasco con el Señor, me doy cuenta que nada que ver. Primero, me dice: yo soy Cristo. O sea, me doy cuenta que no estaba muerto, sino que me habló, estaba vivo. Número dos, lo segundo que puedo ver es de que Jesús no está maldito. ¿Por qué? Porque se escucha la voz del cielo. La luz viene del cielo y se escucha la voz del cielo. Y número tres, aquello que pensaba que yo estaba haciendo correcto, que era tratar de callar a esta gente que pensábamos que estaban incorrectas, resulta que no. Yo creí que estaba correcto, pero resulta que estaba incorrecto, porque el Señor me está diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿No? Y este es el cuarto punto, mi hermano. Es el cuarto punto a considerar. Siempre que compartimos de nuestro Señor, debemos de considerar decirles y platicarles específicamente y claramente quién es el que nos ha cambiado. Está bien, ya hablaste de tu pasado, ya hablaste de cómo eras antes, ya tendiste un puente con ellos, ya dijiste: yo era igual de pecador como tú. Pero ahora lo que tenemos que platicar, o lo que tenemos que considerar, es decirnos quién nos cambió. Hay que ser muy específicos en decir que Jesús es el que ha cambiado nuestras vidas. Continuamos leyendo el versículo 9. Dice: los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo está diciendo de Ananías, una persona que era conocida en Damasco, pero no nada más eso, le está diciendo a los judíos con los que está platicando, que a pesar de que él, Pablo, iba a la ciudad a perseguir a la iglesia, y que ahora ya había cambiado de parecer por lo que Cristo le había dicho en ese encuentro en el camino a Damasco, ahora está poniendo otro ejemplo de un varón piadoso, de una persona reconocida, una persona respetada por los judíos, que es Ananías. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y es interesante porque es el propósito de nuestro llamado. Es el quinto punto que debemos de considerar cuando compartimos de Cristo. Hablar de este nuevo propósito. ¿Cuál es este propósito? Conocer su voluntad, ver al justo y escuchar la voz de su boca. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Mi hermano, todos tenemos este precioso llamado, y lo hemos visto desde
el primer capítulo de Hechos, Hechos 1:8, recordemos que una vez que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, llega con el propósito de ser testigos, ¿sí? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la idea, es el propósito. Para eso el Señor envía a su Espíritu Santo a sus hijos, para eso el Señor envía a su Espíritu Santo a su iglesia, para poder ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, necesitamos relacionarnos con Cristo, conocerle, obedecer su voz. Este es nuestro propósito. Esta es una nueva vida. Este es el cambio que el Señor ha esperado en nuestras vidas. Así que son 5 puntos que debemos de considerar cuando compartimos. Mi hermano, vamos a revisar nuevamente. Es demostrar que nos interesan aquellas personas a las que le estamos compartiendo. Número 2, hablar en su lenguaje. Número 3, tender un puente, decir que nosotros éramos igual a ellos, porque es cierto, éramos igual o peor que ellos. Número 4, hablar de quién hizo el cambio en nuestras vidas. Y número 5, hablar de este nuevo propósito en nuestras vidas. Así que este es el tema del testimonio en estos 15 versículos. Lo que vamos a ver a partir de ahorita, ese es parte del debate de si el hecho de que Pablo esté yendo a Jerusalén a predicarle a su gente es porque el Espíritu Santo lo está guiando, o es simplemente un deseo carnal de Pablo de querer predicarle a su gente. Miren lo que dice el versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Pues estamos hablando de después del encuentro, que Pablo ya está en Damasco y Ananías ya llega con él, y este versículo 16 sucede. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es Ananías diciéndole este versículo a Pablo, ¿no? Versículo 17 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén. Entre el versículo 16 y 17 han pasado alrededor de 2-3 años. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que después de un tiempo, Pablo llega y regresa a Jerusalén. Dice que cuando está en Jerusalén, se metió al templo y empezó a orar, y que le sobrevino un éxtasis. Dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No sé, pero Pablo está empeñado en querer compartirle a los suyos de la palabra del Señor, de Cristo. Y este es el segundo intento. El primer intento ya vimos que no dejan ni siquiera hablar a Pablo, lo golpean. Y este capítulo, empezamos con este segundo intento de querer predicar. Habla a toda la gente, todo el mundo calla. Y cuando Pablo está eufóricamente dando todo este testimonio, todas estas palabras, llega este versículo 18. Y yo creo que Pablo aquí se da cuenta, porque empieza a recordar lo que él era, empieza a recordar ese encuentro con el Señor en camino a Damasco, pero también empieza a recordar cuando regresa a Jerusalén y que se mete al templo. Y luego dice, este versículo dice que en esa visión me sobrevino un éxtasis, y en ese éxtasis vi al Señor Jesucristo que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Entonces, si yo estuviera cerca de Pablo, le diría: y si no van a recibir tu testimonio, Pablo, acerca de Jesús, ¿qué haces en Jerusalén? No, es una pregunta muy obvia. Si no lo van a recibir, ¿qué estás haciendo ahí? Pablo entiende que eres llamado a los gentiles, y no es que nuestro Señor Jesucristo no quiera que los judíos se salven, pero para eso está Pedro. O sea, a Pedro fue llamado precisamente para el ministerio, para el apostolado a los judíos. Tú, Pablo, eres elegido por el Señor para el apostolado a los gentiles. Y es aquí, mi hermano, es aquí donde yo te puedo decir que el testimonio no es suficiente, porque podemos dar mucho testimonio, podemos hacer estos 5 puntos anteriores que consideremos o que queremos considerar para compartir de Cristo, pero aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de
aquel que el Señor tiene misericordia. Y así que el Señor es la obra de Cristo, es la obra del Señor, y el Señor va a mandar a quien Él quiera mandar a predicarle a tu familia, mi hermano. Puede que seas tú, yo no digo que no, pero muchas veces no, mi hermano. Muchas veces la luz, o ellos van a poder ver la luz cuando alguien más les hable del Señor. Y es muy raro porque muchas veces decimos, oye, pues, ¿quién más? O sea, ¿quién más apto que nosotros mismos para poder hablarle a mis hermanos, para poder hablarle a mis papás? Sí, o sea, yo creo que podemos decir, oye, pues ellos me conocen, ellos saben mi vida pasada, ellos me han visto mi cambio, ellos han visto cómo el Señor me ha cambiado mi vida. Yo creo que ellos, o sea, yo creo que yo soy suficiente para poder hacer que ellos puedan ver la luz, ¿no? Muchas veces creemos esto, creemos que nuestro testimonio, porque ellos ya lo conocen, va a ser suficiente para que ellos puedan ser llegados a Cristo, para que ellos puedan abrir los ojos. Pero si algo me está diciendo estos versículos, es de que no pasa así, no siempre pasa así. Mira, versículo, vamos a revisar otra vez el versículo 18 para que podamos ver por qué. Porque Pablo dice, oye, espérame. Le dice al Señor, a ver, date prisa y sale prontamente de Jerusalén. Es decir, Pablo sale corriendo de aquí. Y Pablo, ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? Yo me imagino que Pablo puede estar preguntando en éxtasis al Señor esto, pero ¿por qué? Pues porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Estás en peligro, Pablo. Cuando ellos dicen, oye, es que no, Pablo, no van a recibir tu testimonio. Y yo creo que Pablo puede estar diciendo, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro lo que me está diciendo? No te equivocaste. O sea, yo soy Pablo, soy uno de ellos, también soy judío, todo el mundo me conoce aquí, los sacerdotes me conoce el sumo sacerdote, me conocen los ancianos, me acaban de dar cartas. O sea, fui instruido por Gamaliel, ¿a quién más le van a poner atención, por Dios? O sea, yo soy suficiente, Señor. ¿Tú estás seguro lo que estás diciendo? Que no me van a recibir, no van a recibir mi testimonio. No te equivocaste, Señor. Mira lo que dice el versículo 19. Cuando le dice esto al Señor, le dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo hacía lo mismo que ellos. Yo encarcelaba, yo azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. O sea, Señor, yo puedo hacer esto. Ese trabajo, pues o sea, yo soy el más indicado, Señor, para poder predicarle a mi gente. Versículo 21. Pero me dijo el Señor, vete, Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No a los judíos, Pablo, no a tu gente, a los gentiles. Así que para mí ese es otro punto más que demuestra en este debate por muchos años, de si Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para llegar a Jerusalén, o simplemente era un anhelo de Pablo de poder compartirle a su familia, porque Pablo sabía lo que estaban pasando. Así que yo creo que esto, mi hermano, demuestra sin duda que nuestro testimonio no es suficiente. Mira lo que dice Juan 16:8. Dice, y cuando el Consolador venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es mi testimonio, no soy yo el que va a convencer a mi familia, es el Espíritu Santo el que la va a convencer. Yo no soy, brother. O sea, pude haber estudiado con Gamaliel, pude haber sido discípulo de Gamaliel, pude haber sido discípulo de Harvard, si quieres, pude haber sido discípulo de la Madre Teresa de Calcuta, brother. Pero mi comportamiento, mi testimonio no va a convencer a nadie de pecado. El único que puede convencerlo es el Espíritu Santo. Es más, es algo que estudiamos hace pocas semanas, Hechos 16.
Versículo 14. Esto es a Lidia en la ciudad de Filipos. Mira, entonces, dice la palabra del Señor, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón, brother? Lidia quiso poner atención. No es que Lidia hubiera querido poner atención. Dios abrió su corazón para que Lidia tuviera interés de escuchar lo que Pablo decía. Es más, hermanos, el mismo Pablo es testigo que el testimonio no es suficiente. Pablo seguía a los del camino, Pablo seguía a la iglesia, ¿no? Pablo no quería, o sea, Pablo no quería, ni siquiera le cruzaba por la cabeza ser cristiano. Pablo no tenía ni idea. Pablo lo estaba persiguiendo. ¿Tú crees que Pablo quería ser cristiano? Pablo lo estaba persiguiendo. El mismo Pablo es testigo de que la revelación viene de Dios. No porque Él quisiera, sino por la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? No es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios es el que revela, Dios es el que convence. Así que, mi hermano, este debe ser un aliciente para nuestras vidas. No dejemos de compartir, pero no te frustres, no decaigas, no te desmoralices, porque alguien de tu familia al cual tú anhelas tanto de que se comparta del Señor no haya creído todavía. Y no es que te falte muchas más cosas en tu testimonio. A todos nos falta algo. Siempre fallamos como cristianos, fallamos en algo siempre. Pero eso no va a impedir que cuando Dios diga que sea la luz en la vida de esa persona, vaya a ser. Porque no va a ver tus errores, lo que va a ver es la luz de Dios que le va a revelar quién es Cristo. ¿Me entiendes? Así que continuemos leyendo, versículo 22. Y leyeron hasta esta palabra. ¿Hasta qué palabra? Hasta la palabra del versículo 21, cuando Pablo le dice al Señor que si estaba seguro de que no le iban a escuchar. Entonces el Señor le contesta, dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y cuando dijo gentiles, en ese momento los mismos judíos que habían cerrado las puertas del templo, hasta ahí lo escucharon. Dijeron: no más, no queremos escucharte, estás hablando locuras, es una altanería lo que estás diciendo. Dice: le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, nuevamente el tribuno rescatando a Pablo, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado Pablo con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno no sabía nada, ellos estaban hablando ahora en hebreo, mucho menos el tribuno hablando con su idioma en griego, no sabía ni qué rollo, ¿no? El tribuno está confundido. Primero le decía a Pablo: y tú no eres el egipcio, nada que ver. No sabía si era si hablaba hebreo, y de repente le hablan en arameo, y ahora están hablando, o sea, está hablando de todo, ¿no? Y el tribuno no sabe ni qué onda. Entonces lo que dice el tribuno: ¿sabes qué? Ya me cansé de esto, agarren a este hombre y vamos a examinarlo, vamos a darles unos azotes para que nos digan qué está pasando, ¿no? O sea, es la manera de examinarlo, ¿no? Entonces, mi hermano, hasta aquí es el segundo intento de Pablo por querer hablarle a su pueblo, y nuevamente fue un fracaso rotundo. Si fuera el segundo round, nuevamente derrotan a Pablo. Muy probablemente la puntuación es 10 puntos para los judíos y 9 puntos para Pablo. No fue ahora tan golpeado, pero el versículo 25 nos dice algo diferente. Dice que cuando lo quieren examinar a golpes, dijo Pablo al centurión que estaba presente:
Dice, le hace una pregunta, dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y es que nuevamente, lo hemos explicado muchas veces, Pablo era ciudadano romano y saca su ciudadanía en este momento, porque los romanos tenían muchos privilegios, y entre esos privilegios, por ejemplo, que ellos tenían, los ciudadanos romanos nunca iban a morir crucificados. Por eso cuando matan a Pablo, lo decapitan, no lo crucifican, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es precisamente esto, que ellos no podían ser azotados sin una sentencia previa. Entonces los judíos, o en este caso los romanos, cuando prendían a algún judío, ellos podían azotarlo porque eran de otra, o sea, eran sádicos los romanos. Vamos a azotarlo, no sabemos si tiene culpa, no, tú dale una azotada, ¿no? Lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero sin sentencia. En este momento, para un ciudadano romano es diferente. No puedes ni siquiera amarrarlo, no puedes ni siquiera encadenarlo. Entonces, esa era parte de los privilegios de los ciudadanos romanos. Entonces, Pablo lo que hace cuando sabe que lo van a azotar, después de que los judíos le dieron una golpiza, Pablo dice precisamente eso: oye, ¿está permitido que me azoten siendo romano sin tener una condena previa? Entonces dice que el versículo 26, que el centurión, cuando escuchó esto, dio aviso al tribuno diciendo, a ver, dime qué vas a hacer. O sea, se echaban la pelotita uno con el otro, a ver, ¿qué onda, qué va a hacer? Porque este hombre está diciendo que es ciudadano romano, ¿qué hacemos? Entonces vino el tribuno y le dijo, el tribuno llega nuevamente con Pablo y le dice, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dice, sí, soy ciudadano romano. Versículo 28, el tribuno dice, ok, yo también soy ciudadano romano, obviamente, pero yo compré la ciudadanía. Pero Pablo le dice, no, yo no la compré, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Así que, versículo 29, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, aquellos que le iban a golpear, se apartan de él. Incluso, dice la palabra del Señor, el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberla atado. Dijo, hijo, eso, no sabíamos que era romano, ya lo até, a ver si no hay problema por esto. Versículo 30, al día siguiente. Y esta palabra al día siguiente es como si tocaran la campana en el asalto de pelea para el tercer round. Mi hermano, la próxima semana lo que vamos a ver es precisamente a un Pablo queriendo compartirle a su gente, porque él anhela que el Señor haga la obra en ellos. El problema de Pablo es que no está siendo enviado a ellos. Para eso está Pedro ahí, y Pablo está más que nada actuando en su impulso, pero el Señor lo está permitiendo. El Señor está permitiendo que Pablo pueda llegar a los suyos y que pueda demostrarles ese amor que tanto tiene. No va a pasar nada, es un intento fallido nuevamente, pero vamos a ver qué pasa al día siguiente. Versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ahora es el tribuno el que lo pone enfrente en esa tercera oportunidad. Dice que le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Así que capítulo 23, la próxima semana lo vamos a poder ver. Pero mi hermano, en este estudio pudimos aprender estos 5 puntos que debemos de considerar todos cuando compartamos de Cristo, siempre esperando que sea el Señor el que nos haya mandado para predicarle a estas personas. Debemos de considerar esos 5 puntos. Y el primero, decíamos que es demostrar que nos interesa a aquella gente a la que le estamos predicando. Número 2, debemos de hablar en su lenguaje. Número 3, debemos tender un puente entre nuestra vida y la vida de ellos, o entre la vida de ellos y nuestra vida. El punto de este tercer consideración es que podamos, o que ellos puedan percibir que nosotros éramos igual o peor que ellos. Número 4, el cuarto punto a considerar es que debemos de platicar quién nos cambió, y el que nos cambió es Cristo. Debemos de anunciar a Cristo, debemos de señalarlo con claridad para decir que mi vida pasada, mi vida de pecado, que no tenía ningún sentido, hubo alguien que la cambió, y ese es Cristo. Y número 5, el quinto punto a considerar
es que debemos también de hablar del nuevo propósito. Y ahí, porque hay mucha gente que va a las iglesias y ahí se queda, simplemente se queda sentada. Hay mucha gente que se va a las iglesias, que ya entendieron que Cristo salvó, que Cristo dio su vida por ellos, pero piensan que ahí se termina, y no, hay un propósito por la salvación. Así que mis queridos hermanos, ese es el tema del día de hoy. Yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Que no se te olvide que la palabra del Señor nos reviva cada día.